Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de los adjetivos en inglés, muchachos. Entonces, ¿qué son los adjetivos en inglés? Ya vamos a definirlos, pero antes de eso quiero mostrarles las categorías o los tipos de adjetivos que hay. Entonces, para que los tengan muy presentes. Entonces, tenemos que esos calificativos que son tall, big, fat, thin, noisy, que son los que vamos a hablar el día de hoy, pero adicional a ellos tenemos otros que no se identifican a veces tan fácil como estos calificativos. De los demostrativos que son this, that, those, this, después daré un video de eso. Los interrogativos que son todos los de WH question, que es la pregunta como what, como how, como where, ¿sí? Como when, todo eso. Los numéricos one, two o first o second y esos otros, o números ordinales y todo lo demás. Posesivos como my, his, her, our y cuantitativos como some, few, any y much. Estas son lecciones que iremos sacando poco a poco porque son adjetivos que se utilizan de ciertas formas. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy de los calificativos, ¿correcto? De esta parte de acá. Entonces, los adjetivos calificativos son muy fáciles de identificar porque los identificas con estas preguntas. Pregúntese en esa oración, ¿cómo son o cómo están las cosas? Por ejemplo, vamos a mirar la oración número 1. Number 1, my house is beautiful. Mi casa es bonita. Entonces responde a una de las preguntas. Está respondiendo al cómo son, cómo es la casa. Entonces, ¿cómo es la casa? Bonita. Quiere decir entonces que este es el adjetivo. Ahora vamos a mirar en la número 2. Number 2, John has a new car. John has a new car. Entonces, John tiene un carro nuevo, ¿cierto? Pero, Pacho, ahí dice es un nuevo carro. Sí, ahí dice un nuevo carro. Ya vamos a hablar de ese orden. Pero vamos a identificar. John tiene un nuevo carro. ¿Cómo es el carro de John? ¿Cómo es ese carro de John? Nuevo. Entonces, este es el adjetivo. Ya vamos a hablar por qué va allí. Number 3. I am happy. Yo estoy feliz. Entonces, está respondiendo a esta pregunta, el cómo estás, ¿sí? ¿Cómo está esa opción, esa persona? Yo estoy feliz. Entonces, quiere decir que feliz es el adjetivo en este caso. ¿Qué más tenemos que saber de los adjetivos? Bueno, los adjetivos tienen un orden especial a la hora de organizarlos, ¿no? Hay un video que yo te dejaré al final de la descripción para que mires cómo es. Sin embargo, vamos a enterarnos de varias cosas. Los adjetivos casi siempre van antes del sustantivo, ¿sí? Antes del sustantivo. ¿Cómo así, Pacho? Es más o menos como el ejemplo número 2. Entonces vamos a analizar esto. Uno en inglés debe decir más o menos, perdón, en español uno dice algo así, por ejemplo, el carro rojo, ¿sí? Ahí, digamos que tenemos esa oración, el carro rojo. ¿Cómo es el carro? Vamos a identificarlo de una. ¿Cómo es el carro? El carro es rojo, o sea que rojo, ¿qué viene siendo? Un adjetivo. ¿De cuál? Un adjetivo de los calificativos de los que estábamos hablando. Entonces, este carro rojo, ya sabemos que rojo es el adjetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En inglés esto va a ir primero. ¿Cómo así? Resulta que, ¿cómo se dice él en inglés? Se dice de o da, ¿cierto? Alguna pronunciación es de o da. Vamos a decir de. ¿Qué es lo que pasa acá? Como va antes del sustantivo, el sustantivo es carro en este caso, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en esta posición. Es por eso que decimos the red car. Ahí está, the red car, el carro rojo o el nuevo carro, carro nuevo, mire cómo se va en español. Aquí entonces uno sale diciendo más o menos el rojo carro. Ustedes dirán, ay, ¿eso por qué tan enredado? Y entonces, ¿por qué se complica? Acá es donde a la gente le parece un poco difícil el inglés porque se cambia un poco eso. Sin embargo, muchachos, es así la norma. ¿Qué es lo que pasa? Ellos también dirán lo mismo para el español, ay, en español, ¿por qué va después? ¿Qué enredo? ¿Sí? Son puntos diferentes. Pero bueno, vamos a adaptarnos. Ahora, digamos que tenemos esta otra oración. Ya no es el carro rojo, sino que tenemos los carros rojos. Entonces, por ejemplo, los carros rojos. Digamos que es esta oración. ¿Cómo la haríamos en inglés, muchachos, entonces? ¿Sí? Sería the red cars. ¿Cierto que sí? Pues no. Resulta que reds estaría completamente errado, muchachos. No podemos colocar esto porque en inglés los adjetivos nunca van a llevar un plural. O sea que no le podemos colocar esto. La forma adecuada de esto sería the red cars.
sea que el plural se lo vamos a colocar solamente al final. Fíjense que en español tenemos plural por carros y tenemos plural por rojos. Entonces carros y rojos. En inglés no se puede colocarle la S a esto. O ustedes han visto que uno dice, I'm going to work with my friends, con mis amigos. No, mira que eso también no lo llevan ni ahí. Entonces nunca van a tener ese plural en esa parte. Entonces es por eso que se cambia el orden de los adjetivos acá, va un poco adelante. Pacho, pero yo he visto que a veces no va adelante. Correcto, a veces no va adelante. Por ejemplo, digamos que yo voy a empezar a hablarme de una casa, por ejemplo. The house is new and beautiful. La casa es nueva y bonita. Mire que aquí no tuve que cambiarlos, ¿sí? Me faltó una E acá, disculpen. Aquí no tuve que cambiarlos. The house is new and beautiful. Pachi, ¿por qué no lo tuvo que cambiar? ¿Por qué? Porque a partir de acá es que vas a empezar a hablar. Es como si más o menos dijéramos un 2 puntos en español. De aquí para allá vas a empezar a dar las características, ¿sí? Es por eso entonces que no lo lleva ahí. Vamos a hacer una práctica a ver qué tal nos va, ¿les parece? Okay, now let's go into practice with these 8 exercises in here. Very, very easy, guys. Muy fácil. Entonces vamos a mirar. Number 1, ellos tienen un gato pequeño. ¿Cómo es el gato? Pequeño. Entonces, ¿pequeño qué sería? El adjetivo. Ya lo identificamos. ¿Cómo sería acá? Puede ser little or small. Cualquiera. Ellos tienen un gato pequeño. ¿Cómo sería? They have a small. Lo vamos a mover. Recuerden lo que hablamos. A small cat. Ahí está. Si lo hiciste así o lo dijiste así, muy bien. Congratulations. Mi amigo es muy divertido. ¿Cómo es el amigo? Muy divertido. Entonces, divertido sería el adjetivo. ¿Cómo es divertido? Funny. ¿Sí? Saludo a todas las funnies que se parece así con la pronunciación. Funny. Mi amigo es muy divertido. Entonces, ¿cómo decimos? My friend is very funny. Ahí está. Pachi, ¿por qué ahí no se cambia? Recuerden lo que hablamos, que después de este is para adelante no lo vamos a cambiar porque se están mencionando las características de aquí hacia allá. John tiene vecinos ruidosos. Mire que aquí ya no está ese i, ¿sí? John tiene vecinos ruidosos. ¿Cómo son los vecinos? Entonces, acá está ruidosos. ¿Cómo dice ruidoso? We say noisy, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, muchachos? John has... ¿Qué vamos a hacer con los ruidosos? Lo movemos para acá. Noisy. ¿Y vecinos? Neighbors. Neighbors. Así. Ay, muchachos, pero y entonces, mire que aquí dice ruidosos. Entonces le ponemos la S a este acá. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Se la ponemos o no se la ponemos? Muy bien, no se la ponemos. Porque acuérdense que habíamos hablado que nunca van a llevar plural. Por eso lo puse acá en plural. Esa es comida chatarra. Entonces, ¿cómo es eso? That is. Bueno, comida chatarra. ¿Cómo es, muchachos? Junk food, como perro caliente por ahí, hamburguesa y eso. That is junk food, basura, chatarra, junk food. ¿Cómo es la comida? Chatarra. Entonces de chatarra lo movíamos y por eso se convierte en junk aquí. Ok, estas las vamos a traducir, vamos a ver cómo nos va. Number 5, I want a hot dog. Yo quiero un caliente perro, ¿cierto? Nosotros decimos así. No, nosotros ya lo organizamos. I want a hot dog. Yo quiero un perro caliente. Ahí está entonces. They like to eat Mexican food. A ellos les gusta comer mexicana comida, pero nosotros ¿cómo lo hacemos? Lo organizamos. A ellos les gusta comer comida mexicana. Miren lo del orden acá. Pacho has a whiteboard. Sí, Pacho tiene un blanco tablero. ¿Cómo diríamos bien? Pacho tiene un tablero blanco. Eso es. This was a grammar class. Esta fue una gramática clase. Entonces esta fue una clase de gramática. Mire cómo es el orden acá. Listo. Espero que les haya gustado esta lección, muchachos, de gramática, de esa clase que vimos de los adjetivos. Que los pongan en práctica y que le den una miradita a los órdenes de adjetivos. Nos vemos la próxima. See you next class. Bye, bye.
Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar parts of speech. Vamos a seguir con estas partes y vamos a trabajar hoy la parte de adjetivos. En la clase pasada trabajamos información sobre ¿qué? Sobre el sustantivo, así que esta es una clase complementaria. Pacho, es que yo no vi la primera, entonces esta es la clase que necesitas para que vayas comprendiendo mucho mejor todo eso. Entonces, vamos a hablar de adjetivos. Hay muchos tipos de los que vamos a dar algunos ejemplos. Pero la característica esencial de ellos es que dan información del sustantivo. Eso lo trabajamos también mucho por ahí en la escuela. ¿Qué es el adjetivo? El que califica el sustantivo. Sí, pero ¿cómo así? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces hay varios tipos. Vamos a empezar con esto. Adjetivos posesivos. En los adjetivos posesivos, nosotros vamos a encontrar un adjetivo por cada pronombre personal. Por ejemplo, el pronombre personal que es este, I, el adjetivo posesivo es my. Es por eso entonces que nosotros podríamos decir my car, ¿sí? Mi carro, pero ese my es un adjetivo posesivo. ¿Por qué posesivo? Porque está indicando posesión, pertenencia. Entonces cuando digo my car, estoy hablando de mi carro. ¿Y car qué sería? Un sustantivo. ¿Sustantivo qué? Sustantivo común. Entonces ahí lo tenemos. Para este pronombre que es you, también tenemos otro adjetivo posesivo que es ¿cuál? Your. Entonces estamos diciendo tu carro, your car. O el carro de ustedes también, your car. Ahora, para este pronombre, para el pronombre he, pronombre personal, he, tendríamos también un adjetivo posesivo que es ¿cuál? Muchachos, ¿cuál sería? Sería his car, su carro, pero no el suyo, el carro de él, el su de él. Lo mismo para este, por ejemplo, para el pronombre personal she, ¿cuál sería entonces? Sería her. Para el pronombre personal it, ¿sería cuál? Sería its. Este no lleva apóstrofe porque es un posesivo, its. Si tienen dudas de cómo manejar este its, el it también y el its con el apóstrofe, esta es una clase que recomiendo para que vean. Listo, va a aclarar muchas dudas, muchachos. Ahora tenemos para nosotros, para el pronombre we, ¿cuál sería entonces el posesivo? Sería our. Entonces estamos diciendo nuestro carro, our car. Este our lo pueden escuchar mucho como our o our car. This is our car. También podría manejarse. Y por último tenemos el posesivo de ellos, que el pronombre they, que sería ¿qué? Their. Y este lo podríamos combinar cada uno de ellos con car o con cualquier sustantivo que estemos manejando. My car, your car, his car, her car, and so on. ¿Sí? Así sucesivamente podríamos trabajar. Esos son adjetivos posesivos. ¿Cómo empezamos? Espero que tomando nota, por favor, porque eso va a complementar mucho. Y aquí voy a ver los que estudiaron la clase pasada, muchachos. Bien, muchachos, vamos a continuar con adjetivos demostrativos. Tengan mucho cuidado con lo que vamos a ver acá porque puede confundir adjetivos demostrativos con pronombres demostrativos y hay una pequeña diferencia y muy importante. ¿Cuáles son estos? Los que demuestran ese sustantivo, hablan o hacen un poco más de énfasis en el sustantivo y acá tenemos que tener muy presente la cantidad y lo cerca o lo lejos que estemos de ese sustantivo. Ay, Pacho, qué enredo. No es enredado. Ya les voy a mostrar ahí cómo lo vamos a trabajar. Podríamos continuar con el ejemplo de car y vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí para que vean cómo trabajarlo. ¿Cuándo trabajamos adjetivos demostrativos? Cuando mencionamos esta palabra que algunos pronuncian como this, como con una E, otros como con la I. Hay muchas variaciones. ¿Y qué significa this? Significa esto, esta, este. ¿Listo? Y eso lo utilizamos para singular. Si quieren ampliar mucho más este tipo de información sobre adjetivos demostrativos, esta es una clase que voy a recomendar, las dejo acá y también va a la descripción. ¿Qué significa entonces esto, esta, este? Entonces si yo digo acá, this car, estoy mencionando un adjetivo demostrativo que está hablando ¿sobre qué? Sobre el carro. Mire que siempre los adjetivos dan información sobre el sustantivo. ¿Qué información están dando? Está especificando que es este carro. Y además que no solo este carro, sino este que está cerca. This car. Si fuese un carro que está lejos, entonces ya no sería this car, sino que sería that car. Ese carro. Adjetivo demostrativo y luego tenemos sustantivo. Entonces mire que ya vamos comprendiendo mucho más las parts of the speech. Tenemos adjetivos posesivos,
adjetivo posesivo y sustantivo común. Muchachos, ahí vamos complementando eso. Pacho, pero es que car ya lo conocemos. Vamos con otro ejemplo. Perfecto, vamos a incluir otro ejemplo mucho más interesante. ¿Qué tal entonces si hablamos de este, por ejemplo? Tender. Tender. What is tender? What's the meaning of this? Tender is an adjective. Eso es un adjetivo, tender. Pero tenemos dos adjetivos acá. This and tender. This es un adjetivo demostrativo y tender es un adjetivo también, pero ya de estos calificativos que vamos a ver. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones, si agregamos un sufijo, que es un sufijo, algo que va al final de la palabra, y un prefijo es algo que va antes de la palabra, por eso la parte de pre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en algunos adjetivos, como este que tenemos acá, agregamos el sufijo nes, este sufijo ya lo vuelve un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo tender es tierno, pero si digo tenderness, ya digo es ternura. ¿Cómo la ven? Esta ternura. This tenderness. Esta ternura. Otro ejemplo, Pacho. Muy bien, vamos a hablar con otro. Vamos a hacerlo con that. Listo, entonces tenemos that y vamos a decir kind. Kind es otro adjetivo que significa amable. Es un adjetivo calificativo de los que podríamos trabajar. That kind, ese. Es otro de los que tenemos por la distancia. Estamos hablando de una persona por allá lejos. That kind. ¿Y qué podríamos hacer? Ese hombre amable. That kind man. Eso podría ser. Entonces mire que tenemos adjetivos y un sustantivo. Pero, ¿qué pasa? Como estamos hablando de esta parte de los sufijos, entonces nosotros podríamos utilizar otra vez este nes acá. That kindness. Véalo acá. ¿Qué dice ahí? Entonces, si esto es amable, entonces, ¿qué sería esto como sustantivo? Amabilidad. Entonces, esa amabilidad. That kindness. Thank you for that kindness. Gracias por esa amabilidad. ¿Cómo la ven, muchachos? Entonces, convirtiendo adjetivos en sustantivos utilizando estos sufijos que tenemos acá. Espero que vayan tomando nota, por favor. Continuamos entonces con otros dos adjetivos demostrativos que tenemos, que es el plural, por ejemplo, de esta parte de this, que es el plural, muchachos. Entonces recuerden que si estamos hablando de como this, que significa este, esta, esto, entonces el plural sería estas, estos. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta palabra que es this. Algunos dicen, Pacho, pero es que se pronuncia más larguito que es this. Sí, puede ser, pero cuando estamos hablando muy rápido, esa pequeña diferencia es muy poco notable. Entonces, ¿qué podríamos agregar? El sustantivo que tenemos y podríamos colocar aquí these people, estas personas. ¿Sí? Ahí está muy fácil. Si estas personas que tenemos acá cerca, por eso estamos hablando de cerca, lejos, ¿sí? Cerca, lejos, cerca y la expresión lejos que viene, tenemos que jugar con eso. Digamos que estas personas que estaban acá ya se fueron, entonces ya no vamos a decir these people, sino que ya están por allá. Vamos a mencionar entonces those people. Bien, entonces, ¿qué debemos identificar acá, muchachos? Tenemos adjetivo, listo, tenemos sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo y así con los otros que estamos manejando. Mire que ya vamos comprendiendo mucho mejor esas parts of speech, guys. Ahí está entonces para que vayan tomando nota, por favor. Bien, muchachos, continuemos con adjetivos calificativos y en esta tenemos dos secciones más que son comparativos y superlativos. Cuando hablamos de adjetivos calificativos son los que califican o dan una cualidad, una característica especial. ¿A quién? Al sustantivo. ¿Cómo así que característica especial? Cuando es grande, pequeño, bajo, bonito, feo, terrible, asombroso, ese tipo de cosas. Es una característica especial de ese sustantivo. Entonces, recuerden acá una regla muy, muy importante que acá es donde dicen algunos que el inglés se habla al revés. ¿Por qué? Porque en esta parte los adjetivos van a ir primero que ¿quién? Primero que el sustantivo. ¿Cómo así, Pacho? ¿Cuál es un error muy común? Decir, por ejemplo, yo les digo, escriban casa grande. Entonces, muy fácil porque casa es house y grande es big. Entonces colocan así, house big, pero no. ¿Cuál es la norma? Que debemos colocar este adjetivo grande. Mire que la característica de la casa es que es grande. Entonces, ¿qué? Lo tenemos que colocar primero. Entonces no vamos a colocar
o no vamos a decir house big, sino ¿cómo? ¿Cómo vamos a decir? Aquí vamos a decir es big house. Así quedaría. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos big, que es un adjetivo, que es grande, y house, que es un sustantivo. ¿Un sustantivo qué? Sustantivo común. Recuerde que eso lo vimos en la clase pasada. En esta clase, si no la ha visto. Tenderness, ternura. ¿Qué tipo de adjetivo, de sustantivo es? Sustantivo que abstracto, al igual que kindness. Tengan muy presente eso, por favor, muchachos. Miremos este otro ejemplo. Intenten construirlo. Miedo terrible, miedo terrible. Tenemos sustantivo y adjetivo. ¿Cuál es la característica de ese miedo? ¿Qué es qué? Que es terrible. Es un miedo terrible. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sería esa oración acá entonces? Un miedo terrible. Entonces recuerden que terrible sería la parte del adjetivo terrible y el miedo es un sustantivo. ¿El miedo es un sustantivo qué? Un sustantivo abstracto también como eso. Terrible y miedo decimos fear. Terrible fear. Entonces acá tenemos adjetivo y sustantivo. ¿Cómo lo vemos hasta ahora? Muy fácil. Ahora vamos a hablar de un país, por ejemplo, el asombroso o el increíble Inglaterra, la increíble o asombrosa Inglaterra. Entonces, ¿cómo sería? Amazing, ok, amazing Inglaterra, ¿cómo sería? Inglaterra es un tipo de sustantivo, ¿qué? Sustantivo propio. ¿Y cómo es propio? ¿Qué debo hacer? Empezar con mayúscula y la vamos a colocar acá. England, amazing England. ¿Sí? Entonces acá tenemos adjetivo y luego acá tenemos un sustantivo. Mire cómo estamos trabajando de bien estos muchachos. Ahí está entonces esta primera parte de adjetivos calificativos. Bien, con la parte de comparativos en adjetivos comparativos, ya nosotros no vamos a hablar de grande, sino que le vamos a subir un nivel más y la vamos a comparar. Para esto hay una reglita, si hay una clase que les recomiendo de los comparativos, que es esta, para que se apoye, igual, comparativos y superlativos, esta es la clase, estas son las clases que les voy a recomendar. Entonces, por ejemplo, big, que es grande, y yo lo quiero comparar, le voy a decir más grande, entonces tendríamos una variación. Tenemos el adjetivo normal que es big, pero con la variación ya queda como bigger. ¿Listo? Ahí van a ver unas normas de por qué se duplica y que se le agrega ER en ese tipo, en esa clase que les comparto. ¿Okay? Entonces, big, bigger. ¿Qué significa? Grande y este es más grande. Normalmente viene con esta expresión final que es than, bigger than, más grande que. Entonces ahí lo van a tener. ¿Listo? Este también lo podríamos colocar como comparativo. Terrible, que es más terrible, por ejemplo, más terrible que. Entonces, como es un adjetivo un poco largo, ya no se trabaja con la parte de ER ni agregando ese tipo de cositas, sino que se va a colocar ¿qué? Se va a colocar aquí more, ¿sí? Esta palabra, more terrible. Lo van a ver todo en esa clase de apoyo. Así que ya tienen tareita, muchachos. More terrible. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Más terrible. Y lo mismo sucedería entonces con la parte de amazing que tenemos acá. Sería more amazing. Pacho, entonces a todas se le van a colocar ese more. No, a todas no. Hay unos adjetivos que son cortos, que hay unas reglas diferentes, que por eso esa clase es súper importante. Pacho, ¿y qué es eso de superlativos? Bueno, cuando pasamos al superlativo es porque es lo más de algo, lo más grande del mundo, del planeta, de la ciudad, de la casa, de, bueno, en fin, lo más de algo, la característica más de algo. En este caso tenemos big y ya para hacer el superlativo hay unas normitas también interesantes que esa es la clase que les recomiendo de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cuando hablamos del superlativo, colocamos este artículo que va como recomendado, porque eso también es part of speech, no solo trabajo de cuándo utilizar y cuándo no utilizar de, estas clases recomendadas, y además estas otras, cuándo utilizar IAN, que son artículos, necesito que vean esto para que estén listos para las clases que vienen, ¿ok? Ahí va a ir en la lista de reproducción y los recomendados. Entonces, ¿qué viene acá? Ya no decimos the big, que big es el adjetivo que tenemos acá, muchachos, ¿sí? Big, que es grande, sino que vamos a decir el más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay una norma donde le duplicamos la consonante y agregamos EST. Entonces, así quedaría the biggest, el más grande, ¿sí? Y hay otras oraciones que podríamos construir. ¿Qué podríamos hacer también? Con la parte de terrible también se trabaja. Pacho, entonces hacemos lo mismo, le agregamos EST. No, hay una norma también, así como lo había para esta,
y ya no es agregando EST, sino que lo hacemos así. Ya sería the most what? The most terrible animal on earth. Sobre la tierra, el animal más terrible sobre la tierra. No sé cuál será. ¿Listo? Bueno, ¿cuál tendríamos acá? ¿Cómo construirían esta con amazing? El más asombroso. Simplemente vamos a colocar aquí the most amazing. Bien, así estamos trabajando entonces adjetivos comparativos. Pacho, entonces, ¿cuál es el adjetivo comparativo ahí? El adjetivo comparativo sería toda esta parte y esta parte y esta parte y esta. ¿Y esto qué es? Es un artículo definido, y también hay artículos indefinidos como el que les recomendé que vieran. Entonces, les recomiendo esas clases de apoyo, muchachos. Bien, muchachos, continuamos con adjetivos de número y cantidad. Cuando estamos hablando de número y cantidad, podríamos utilizar mucho algo que se llama quantifiers, cuantificadores, clase recomendada. Incluso hay otros que podríamos emplear, así que por favor vamos a darle una miradita cuando tengan esa opción. Entonces ahí vamos a incluir números ordinales, si es primero, segundo, el cuarto, o una cantidad específica de algo o no específica. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que podríamos decir primera clase o la segunda clase de Parts of Speech. Entonces, un adjetivo podría ser este, second. Second class, for example. This is the second class. Entonces, acá tenemos un adjetivo de número y cantidad. Y en este caso, estamos hablando de second como adjetivo y class como sustantivo. Recuerden entonces eso, muchachos. Tendríamos otro, por ejemplo, que podríamos hablar de few, yes, little. También podríamos hablar de much, podríamos hablar de no, y hay otros que podríamos trabajar como any, también que serían clases recomendadas. ¿Y dónde están? En el canal están, ahí están los videos recomendados para que se apoyen. Pacho, explíquelas ya. Muchachos, si les explico todo esto de acaso va a ser una confusión porque es mucha información. Entonces les voy a dejar eso como video recomendado, guárdenlo en su listica de reproducción para que vaya y ir tomando ese tipo de clases, ¿ok? Ahí tenemos entonces adjetivos de número y cantidad. Bien, muchachos, nos quedan dos adjetivos distributivos que son cuáles, los que hablan de distribución, por ejemplo, como cuál, como esta palabra que es each, que significa cada, o que no es beach, es each, cada. Pacho, pero es que yo también me confundo con la diferencia entre each y every, clase recomendada para que trabajen. Each lo podríamos trabajar como ese adjetivo distributivo y le agregamos el sustantivo, por ejemplo, digamos algo muy fácil, student. ¿Listo? Each student, también podríamos decir every sería otro apoyo acá, every student. Recuerden que each es cuando vamos a individualizar y every cuando tomamos un poco más general esta opción, ¿ok? Tenemos algunos otros dos que podríamos apoyar que son neither, que es ninguno, o también podríamos trabajar la parte de either, que sería ambos, o también se utilizan estas dos expresiones para otras cosas que van de apoyo. Muchachos, yo creo que tienen buena tarea. Me disculpan por tanta información, pero estamos desglosando todas esas parts of speech, así que si tú quieres perfeccionar mucho de esto, tienes que ir a estudiar todo ese tipo de clases recomendadas. Todas se las voy a dejar en la descripción para que tengan eso muy claro. Bien, ahí está entonces. Ok, guys, finally these adjetivos interrogativos. En los interrogativos vamos a encontrar mucho las WH questions, las preguntas de WH, pero deben incluir ¿qué? Deben incluir un sustantivo para poder ser un adjetivo, muchachos. ¿Cómo así, Pacho? Por ejemplo, una de las WH question que podríamos trabajar es este what. Mire que por eso se llaman así, WH question, porque comienza por WH. Entonces podríamos hablar what food, qué comida, y hacer una pregunta con esa. Por ejemplo, what food do you like? ¿Qué comida te gusta? Entonces aquí tenemos la parte de un adjetivo que interrogativo, y esto es un qué. ¿Un adjetivo qué? Eso no es ningún adjetivo, eso es un sustantivo, comida, un sustantivo común. Entonces, what food do you like, for example? ¿Qué otra tenemos? Tenemos otro que podría ser which, listo, de elección, de escogencia. Entonces, tenemos una WH question. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, which house, ¿cuál casa es la tuya? Which house is yours? Aquí podríamos tenerlo. Entonces, adjetivo interrogativo
Y esto sería un ¿qué? Un sustantivo común, house. Y por último, podríamos también la otra expresión con la parte de whose, por ejemplo. ¿Listo? Una pregunta con whose. Y obviamente tenemos que incluir el sustantivo. Podríamos colocar aquí car. Bien, y bueno, sigue la pregunta. Podríamos hacer una pregunta como esta. Whose car is this? ¿De quién es este carro? Whose car is this? Esta es una clase recomendada también, el uso de whose para que se apoyen. Bueno, muchachos, ¿cómo vieron toda esta información? Es muy bueno que le hagan un capture, por favor, me corre un poco para que puedan hacerlo mucho mejor. ¿Y qué tenemos que hacer? Practicar. Les voy a dejar una práctica digital para que escojan ahí algunas o clasifiquen esos adjetivos que vimos hoy y también sustantivos para que se apoyen. Si no viste la clase anterior, te la recomiendo, que es esta. Y bueno, espero que se suscriban, que activen la campanita porque seguimos con Math Parts of the Speech y muchas otras cosas. ¿Ok? Bye bye, my friends. See you next class. Don't forget to share this lesson with many other people. ¿Ok? Bye bye. Hello again and welcome to my channel. My name is Francisco and today we're going to start learning possessive adjectives. Possessive adjectives in English is very simple. So, according to the pronoun we have a possessive adjective. For example, for the pronoun I, the possessive adjective is mine. You, your, he, his, she, her, it, its, we, our or our. Some people say our or are, they, their. Entonces tenemos de acuerdo al pronombre, tenemos un adjetivo posesivo. Entonces se van a utilizar de acuerdo a esa necesidad. ¿Qué indica ese adjetivo posesivo? Posesión. Puede ser que a alguna persona, algún objeto, algún lugar le pertenezca a algo. Y eso es lo que vamos a indicar. In here, I have, for example, this sentence. Ella es su madre. Pay attention because in Spanish, we don't have that very clear. No tenemos eso muy claro cuando está usted diciendo ella es su madre. Mire que si usted lee esta oración queda como un poco en duda sin saber si ella es la mamá de él, la mamá de ellos, la suya, la mía. Ella es su madre, queda un poco amplio. ¿Cuándo uno en español sabe eso bien? Pues cuando indica un poco más de información o señalando, ¿no? Es así. For example, here I say like this. She, remember that she goes with is, I'm going to make a space here, and I say mother. Todos los pronombres posesivos acá se pueden utilizar, perdón, adjetivos posesivos se pueden utilizar. For example, if I say she is my mother, ¿sí? Está hablando en este caso de la mamá de yo, o sea, la mía, ¿no? En este caso, she is my mother, ya es mi mamá. Entonces, aquí tenemos ese pronombre. For example, if I say she is your mother. Yes, your mother, la mamá de tú, o la de usted, o la de ustedes. ¿Sí? Remember that the pronoun you means tú, usted, o ustedes. Ok, she is your mother. Ya es tu mamá. Mira que cambia, ya cambió de dueño la mamá. In here, for example, if I say his, she is his mother. Cuando yo pongo his mother, ya sabemos que la mamá es la de quién? De él. Simplemente es eso. Now, for example, she is her mother. ¿La mamá de quién? La de ella. Y así sucesivamente. If I say, for example, she is its mother, es la mamá de una cosa, de un objeto, un lugar, ¿cierto? De algo así, pues. Entonces, utilizamos its. So we have these ones. She is our mother. She is our mother. La mamá de nosotros o de nosotras. And then finally we have their. She is their mother. Ella es su madre. Pero la mamá de quién? De ellos. Okay, so we have here some examples for you to practice. 2 exercises. And they are very simple. So let's take a look at the first one. One is with mother in house. What do I have to do? We have to put one of these possessive adjectives on these 2 lines. Entonces tenemos que poner uno de esos adjetivos posesivos. Depende de la situación, ¿sí? Entonces Juan está con
no sé, será su mamá en su casa, pero no sabemos bien con cuál mamá, si la de ellos, la de él o de quién. Y no sabemos bien en cuál casa es que están. Simplemente hay muchas posibilidades. There are many possibilities for this. Cuando tú vas a presentar una prueba estandarizada, normalmente como no tenemos más información, nos basamos sobre la de Juan, ¿sí? Aunque hay muchas posibilidades, ya vamos a ver. For example, if I say, Juan is with my mother in my house. Look at this possibility. Juan está con mi mamá en mi casa. Puede ser, ¿sí? Sin embargo, no sería la más adecuada en una prueba porque no te están hablando de otro contexto. ¿Sí? You can say, for example, Juan is with their mother. ¿Sí? Their mother, la mamá de ellos. Juan está con su madre en su casa, puede ser en la casa de ellos también. Entonces eso es a lo que me refiero, que hay muchas posibilidades, pero como en este contexto no hay más información y sabemos de otras relaciones de personas, nos vamos simplemente por la relación directa de Juan. For example, in here I say, Juan is with. What is the possessive adjective in this case? His or her? Some people might think that probably is mother. Yeah, they're talking about mother and they say her, ¿sí? Porque es el su de ella de pronto. Pero no, recuerden que aquí la mamá es de quién? La mamá es de Juan. Entonces, como la mamá es de Juan, ¿es el su de quién? De él, he. En este caso sería his. Juan is with his mother in his house. ¿Sí? Juan está con su mamá en su casa. ¿Sí? La casa de Juan y la mamá de Juan. Aunque recuerden, there are many other possibilities. Let's take a look at the second exercise. We say here, Peter and Martha are in space house with space friends. ¿Sí? We have this example. Entonces tenemos este ejemplo acá. Pedro y Marta están en su casa con sus amigos. Podríamos mirar entonces, Padre y Marta están en mi casa, in my house, o in your house, ¿sí? There are many possibilities. Están con mis amigos, con los tuyos, con los de él. There are many possibilities. In here, what we know is that we know Peter and Martha. Conocemos a Peter y Marta en este ejercicio. Entonces las respuestas que vamos a dar son basadas sobre lo que conocemos. Peter and Martha. ¿Quiénes son Peter y Martha aquí? Serían ellos, en este caso. The possessive adjective is their. Peter and Martha are in their house with their friends. So, those are the two exercises. I hope you can practice with the exercises provided and don't forget to make the quiz. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de adjetivos posesivos y de pronombres posesivos en inglés que a veces nos podemos confundir un poco. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces, muchachos. En esta tabla tenemos los pronombres personales, que son los que siempre trabajamos, que son los que encargados de realizar o hacer las acciones. Hay uno que se llaman pronombres objeto, que no están acá, pero los pronombres objeto, que lo que hacen, reciben la acción. Bien, entonces cuando sea pronombre es porque hace o recibe. Entonces, o con esa particularidad, porque esa es una particularidad de este pronombre posesivo. Ahora, los adjetivos posesivos según el pronombre personal se van a diferenciar, ¿sí? Entonces ahí los tenemos, que son esos de ahí, que indican obviamente posesión. Pero hay una particularidad de ese adjetivo posesivo y es que después de usarlo, usted necesita indicar el sujeto, el pronombre o el objeto como tal del que se hace pertenencia. En el pronombre posesivo es una mezcla entre el pronombre personal y el adjetivo posesivo, ¿sí? O no solamente el pronombre personal, sino el pronombre objeto también. Vamos a mirar algunos ejemplos. Look at this. Number one. Vamos a hacer este ejemplo número uno, muchachos, para que ustedes tengan más claridad. Look at this. This car is my car. ¿Qué dice ahí? Este carro es mi carro. ¿Eso es qué? ¿Un adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Es un adjetivo posesivo. Ahí lo tenemos, muy fácil de identificar. ¿Qué es la identificación? Recuerden que después de utilizar el adjetivo posesivo, usted va a mencionar el objeto del que se hace posesión o el pronombre como tal. Mírenlo acá. This car is my car. Este carro es mi carro.
¿Qué es la particularidad entonces con los pronombres posesivos? El pronombre posesivo ya tiene el posesivo incluido y el pronombre también, o el objeto. ¿Cómo así? Look at this. This car is mine. ¿Por qué estoy utilizando mine? Porque como estaba utilizando esta línea del posesivo, el adjetivo posesivo, trabajamos el pronombre posesivo que le corresponde. Look at this. This car is mine. Este carro es mío, ¿sí? Cuando yo digo este mine, estoy trabajando el posesivo también y estoy trabajando el objeto. Entonces como que se omiten todos dos. This car is mine. Este carro es el mío, ¿sí? Recuerde que mine significa el mío también. Hay un error muy común que hacen algunos estudiantes y es que acá donde está este puntico rojo colocan el de para decir this car is the mine. Este carro es el mío. Pero no lo podemos hacer, muchachos, esto no se puede. Simplemente va a ser this car is mine, porque ya está incluida esa traducción. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que nos quede un poco más claro. Look at this, number 2. Those shoes, yes, look at this. Those shoes, esos zapatos, those shoes are your shoes. Mírenlo, qué fácil es. Esos zapatos son tus zapatos. Luego esto entonces, ¿qué? Un adjetivo posesivo que está acá. ¿Por qué sé que es un adjetivo posesivo? Porque obviamente se diferencia de estas dos. Mire que este your y este yours. Pero, ¿qué pasa? Después estoy mencionando el objeto o el pronombre del que se está haciendo, del que se está teniendo una pertenencia. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esta oración? Esos zapatos son tus zapatos. Esos zapatos son tuyos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Those shoes are, y ¿cómo digo tuyos? Acá tenemos tuyos, ¿cómo se dice? Yours, acá está, muchachos, ¿sí? Mire qué fácil es trabajar así. Esos zapatos son tuyos. ¿Qué son tuyos? Tus zapatos, acá está. Entonces, recuerde que este pronombre posesivo está reemplazando el adjetivo posesivo y el pronombre de una vez. Mire que ya no necesito repetirlos. Acá usted mencionaba carro y carro por acá, zapatos y zapatos por acá. Acá simplemente estamos mencionando uno de los dos. Otra ventaja de esos pronombres posesivos es evitar esas repeticiones. Let's do the exercise number 3. Look at this. This pencil is his pencil. ¿Qué dice ahí, muchachos? Este lápiz es su lápiz. Es su lápiz. Miren acá algo. Tenemos dos cosas repetidas. Lápiz y lápiz. ¿Sí? Entonces ya saben qué podemos hacer para omitirlo. Pero acá estamos trabajando ¿qué? Adjetivo posesivo o pronombre posesivo. ¿Ustedes qué dicen? Miren que se parece. O es mejor dicho, igual. Vea, his. Es completamente igual el pronombre posesivo con el adjetivo posesivo. Ahora estamos diciendo, este lápiz es su lápiz. ¿El lápiz de quién? El lápiz de él. ¿Qué es lo que vamos a diferenciar? ¿Esto es qué? ¿Adjetivo posesivo o pronombre posesivo? ¿Ustedes qué dicen? Esto es un adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque recuerde que aquí viene un objeto o el pronombre del que se está haciendo posesión. En este caso es lápiz. ¿Qué podríamos hacer? Esta oración la podríamos hacer de la otra forma, que sería también algo como esta. This pencil is his. Aquí está. Este lápiz es suyo, ¿sí? Mire que acá cualquiera de esos pronombres posesivos significa suyo, suya, suyos o suyas. Este lápiz es suyo o este lápiz es el suyo, ¿sí? Mire que también estos que tenemos acá trabajan con cada uno de estos. Este lápiz es el suyo. Recuerde que si usted va a decir el suyo, no va a colocar esto acá. This pencil is the his, para decir el suyo. No, entonces mucho cuidado. Esta oración pareciera que fuera un poco rara, ¿sí? This pencil is his, pero no. Este his está correctamente ubicado. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Sabemos que es un pronombre posesivo porque acá no estamos colocando el objeto ni nada que se pertenece, como lo hacíamos en este caso. ¿Listo? Look at this. Number 4. Let's do another exercises. Look at this. This flat, ¿qué es lo que significa flat? Flat significa apartamento, si es otra opción de decir apartment. This flat is our flat.
Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Este apartamento es nuestro apartamento. Entonces, ¿esto es qué? Adjetivo posesivo. ¿Cómo se podría hacer esta oración? Entonces, es muy fácil. Sorry. This flat, este apartamento es nuestro. Is ours. Acá. Este apartamento es nuestro. ¿Sí? Mire que acá tenemos ours, significa nuestro o nuestra. O también podríamos decir, this flat is ours. Este apartamento es el nuestro. ¿Sí? O es lo nuestro. Mire qué forma tan fácil de trabajar eso. Vamos a hacer algunos otros ejemplos porque hay otra forma de trabajar estos pronombres posesivos y se las voy a mostrar a continuación. Ya volvemos. Muy bien, muchachos, vamos a realizar 5 ejercicios más para que nos quede mucho más claro el trabajo con los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos en inglés. Look at this. Number 1. Tus perros están comiendo, los míos están jugando. Intenta hacerla primero and then you check it with me here at the board. Listo, la chequeamos en el tablero. Entonces, ¿cómo sería esto? Tus perros, we say your dogs. Tus perros. Pachi, ¿por qué sabe que es your? Porque recuerde que el adjetivo posesivo es el que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque después del adjetivo posesivo estoy mencionando el pronombre, el objeto o el sujeto del que tengo pertenencia. Entonces, your dogs, tus perros están, ¿cómo es? Is o are. Are. Y comiendo, el verbo comer es eat. Lo dejamos así, ¿cierto? No, ing, comiendo, porque si no, no queda bien. Presente progresivo es esta oración. Your dogs are eating. Tus perros están comiendo. Ojo pues, los míos están jugando. Los míos, entonces colocamos acá the mine, ¿cierto? Para decir los míos. No, Pacho, no se puede. Usted nos explicó que no. No se puede, muchachos. Recuerden que al decir mine, ya estamos diciendo los o las, míos o mías. Ahí está. Los míos están, are playing. Los míos están jugando. Es por eso que es un pronombre, porque con este pronombre posesivo está indicando la posesión, que es los míos, y está realizando una acción. Recuerde que los pronombres pueden realizar o recibir las acciones. Ahí está entonces. Mine are playing. Number 2, look at this. Ese es el libro de ella. El de él está aquí. ¿Cómo harían esa oración? Ese es el libro de ella, entonces simplemente that is, el de ella es ¿cuál? El libro de ella. Her, ¿sí? Her, porque her es el posesivo, es el su de ella. That is her book. Analicemos bien esta oración. Recuerde que este her dice así, ese es su libro, pero es el suyo. No, es el de quién, el de ella. Por eso entonces coloqué her. ¿Y por qué coloqué un adjetivo posesivo y no un pronombre posesivo? Porque después estoy mencionando el objeto al que se hace pertenencia. That is her book. Muy bien, ese es su libro. El de él, ¿sí? El de él está aquí. El de él. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Este his, que es el pronombre posesivo. His is here. Ahí dice, el de él está aquí. O el suyo está aquí. Pero el suyo es suyo. No, el suyo ¿de quién? El suyo de él. Es por eso que estoy utilizando esto. Listo. Look at this. Number 3. No utilices nuestras herramientas, utiliza las tuyas. Entonces eso es como un comando. Entonces para los comandos en imperativo arrancamos con este tipo de auxiliares. Por ejemplo, don't use, yes, our tools. Este our que está acá es que adjetivo posesivo o pronombre posesivo. Es un adjetivo posesivo y lo estamos utilizando porque estamos trabajando acá los objetos que están haciendo pertenencia. Entonces, no utilicen nuestras herramientas, utiliza las tuyas. Entonces, ¿cómo es? Utiliza use yours. Acá está, utiliza las tuyas, ¿sí? Las tuyas. Ahí está entonces, muchachos. Number 4, look at this. Vamos a trabajar con tu computador. El mío no funciona. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a trabajar. Let's work, ¿sí es? Let's work with your computer, ¿sí? Adjetivo posesivo porque viene acá el objeto, ¿sí? Let's work with your computer. El mío no funciona. ¿Cómo digo el mío? ¿Sí? ¿Cómo digo el mío acá? Mine doesn't work. El mío no funciona o no trabaja. Eso es la opción. Recuerde que no colocamos el de acá como lo veíamos ahorita y estos auxiliares de unidades es para poder trabajar la parte negativa. Hay un video relacionado en el canal para eso.
Look at this. Number 5. Él es mi amigo, ¿sí? Él es mi amigo. ¿Cómo haríamos esto? O podríamos decir, él es un amigo mío. Entonces, él es mi amigo, podemos decir, he is my friend, ¿sí? Ahí estoy utilizando un adjetivo posesivo. Él es mi amigo. O la otra opción que tenemos, él es un amigo mío, ¿sí? Entonces, podríamos trabajarlo así. He is a friend. He is a friend. Él es un amigo of mine. Pacho, eso es muy raro, un amigo de mío. Sí, suena un poco raro, pero es la forma de trabajar. He is a friend of mine, es un amigo mío. Si fuera un amigo de ella, ¿cuál sería? He's a friend of hers. Si fuera un amigo de ellos, he's a friend of theirs. Acá ustedes pueden trabajar con esos pronombres posesivos cuantas veces quieran. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho el trabajo de hoy y no olvides suscribirse al canal y compartir este video para que muchos otros los puedan aprender, ¿ok? Bye bye and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el orden de los adjetivos en inglés. Espero que les guste y gracias a Angélica y a Princess que nos recomendaron esta lección. Espero que a todos ustedes les sea muy útil y que de ahora en adelante lo tengan muy presente. Bueno, ¿cómo así que el orden de los adjetivos? ¿Es que eso tiene orden? Pues sí, tiene un orden especial, sobre todo cuando tú vas a hacer como una oración en línea. Ya les voy a mostrar. Cuando usted está mencionando pues como características del objeto, que recuerden que los adjetivos es eso, recuerden, los adjetivos responden al cómo son y al cómo están las cosas. Ah, ¿cómo es el tablero? Es blanco, eso es un adjetivo. Ah, ¿cómo es tu marcador? Azul, ¿cierto? ¿Cómo estás hoy? Bien, esos son adjetivos. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué quiero mostrarles? En la universidad, pues cuando estaba viendo este tema, nos mencionaron de esta palabra, osashkom, que puede ser una palabra de ayuda memorística para que no se te olvide cuál es el orden. Osashkom. Entonces este es el 1, 2, 3, es el orden que van. 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 pasitos, entonces ahorita vamos a hacer un barrido. Y esta significa en español, entonces lo mismo, otefkom. ¿Qué es lo que significa? Entonces la O es para opinion. ¿Cuál es tu opinión de ese artículo, de esa cosa que vas a escribir? Size, ¿cuál es el tamaño? Age para la edad, shape, la forma, color, el color, origin, material and purpose. Ahí está. Y esto lo del lado exactamente lo mismo, pero en español. Ya tú decides cómo te lo quieres aprender. ¿Sí? ¿En English or Spanish? You decide, ya tú decides. Entonces, ¿qué vamos a escribir, Pacho? Bueno, vamos a iniciar. Les propongo qué tal si escribimos esta calculadora. Por acá hay una calculadora, pues, está un poquito viejita, es cuadradita y es negra. Entonces, mire que estamos dando algunas descripciones de ello. Entonces, vamos a colocar nuestros adjetivos, pues como acá. Vamos a colocarlos en este lugar. Vamos a hablar de la calculadora, entonces decimos que es square. Vamos a ver que es una calculadora cuadrada, ¿correcto? ¿Qué más es la calculadora? Digamos que es black, es negra. Y vamos a decir que también es plástica, ¿sí? Ahí es otra característica, ya llevamos 3. Agreguémosle otra que es un poco vieja, old. Ya tenemos un bloque de 4 adjetivos para describir eso. Pacho, ¿y siempre se describen 4 adjetivos? Pues no, muchachos, muchas veces no se llega ni a 3. Es más, no, eso es como por el ejercicio, ¿no? Y entonces, ¿para qué el orden de los adjetivos? Pues bueno, hay oraciones que a veces lo requieren, incluso hay libros o ejercicios que son muy detallados y lo vas a encontrar. En las pruebas internacionales, pruebas de tu universidad o una prueba que vas a presentar, seguro te van a encontrar con cosas de estas. Entonces, por eso es bueno saberlo. ¿Listo? Vamos entonces a mirar acá. ¿Qué sucede? Vamos a decir que Pacho tiene una calculadora con estas características. Entonces vamos a decir Pacho, ¿sí? Pacho, ¿cómo es tiene? Has, ¿cierto? No have, sino has porque es tercera persona. Pacho has, vamos a colocarle la A. Y vamos a iniciar nuestro barrido. Opinión, estamos hablando de la opinión de la calculadora. ¿Cómo es la calculadora? No estamos dando nuestra opinión. Entonces, descartada opinión. Estamos hablando del tamaño de la calculadora. No, no estamos hablando del tamaño, entonces descartado. En la edad de la calculadora, sí estamos hablando de la edad. Ay, Pacho, por ahí no mencionaste años ni meses, no. Pero mencioné que es vieja, entonces hace parte de la edad. Entonces vamos a colocarle aquí ese adjetivo old. Ahora hay una cosa que quiero preguntarles. Como ya tengo este adjetivo que es old acá, ¿este A sí es correcto o no allí? Aprovechemos. ¿Sí o no? Pues no. Porque cuando arranca con este,
¿cierto? Con la vocal, o sonido de vocales, debo de colocar entonces an. Ahí lo tienen presente. Entonces, Pacho has an old. Ya tenemos old. Sigamos nuestro barrido. Shape, ¿qué es forma? ¿Estoy mencionando la forma? Sí, dale acá. Square. Entonces, ya tenemos esta y la vamos a agregar. Entonces, an old square. Ahí está. Sigamos. Color. Si lo menciono, véalo acá. Black. Entonces, está en este lado. ¿Y qué más sigamos? El origen no lo estoy mencionando. El color ya está. Origen no. Material. Si lo mencioné, véalo aquí. Plastic. Lo montamos acá. Plastic. Ya se me acabaron mis objetivos. Los adjetivos, perdón. ¿Qué nos sigue faltando? El objeto que va al final. Calculator. Aquí está. Entonces dice así. Pacho has an old square black plastic calculator. Uy, ¿qué dice ahí? Entonces Pacho tiene una calculadora plástica negra cuadrada y vieja. Chachos, ustedes describen tanto así, ¿cierto que no? Sin embargo, es bueno que lo tengan presente. Vamos a hacer otro ejercicio. Con este otro ejercicio quiero mostrarles de pronto esto. Esta linternita nos puede servir, esta para acá. Entonces vamos a trabajar con esta. Digamos que mire cómo es pequeñita, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta descripción. Borraré esta parte y vamos a colocarle unos adjetivos a esa linterna. Digamos que la linterna tiene las siguientes características, que es blue, ¿cierto? Que es small, pequeñita. Digamos que es bonita, beautiful. Y vamos a decir que es una linterna nueva. Entonces ahí tengo otras 4 características. Pacho, solo 4. Bueno, usted le puede agregar más. Sin embargo, vamos a hacerlo con esta. Entonces, digamos que mis amigos tienen, entonces, my friends have y vamos a escribirla entonces acá, muchachos. Mis amigos tienen una, entonces, ¿qué? Vamos a hacer el barrido. Opinión, ¿estoy diciendo mi opinión? Sí, señor, véala acá. Have a beautiful, ahí ya está nuestro primero, a beautiful. Estoy diciendo el tamaño, sí, véala aquí. Small, a beautiful small. Estoy diciendo la edad, sí, nueva. A beautiful small new. Estoy diciendo la forma, no. El color, sí. Hasta ahí se acaba nuestro, no, ya no tenemos que irnos hasta el final. Ya con blue es nuestro último adjetivo. Lo montamos aquí. ¿Qué es lo que va al final? Muy bien, el objeto. Entonces colocamos ahí flashlight. Aquí lo tenemos entonces. Este sería el orden de esos adjetivos. ¿Qué dice? My friends have a beautiful small new blue flashlight. Entonces mis amigos tienen una linterna azul nueva, pequeña y bonita. Listo. Vamos a hacer una práctica a ver cómo nos va. Espero te haya gustado esta primera parte. Okay, right now we're going to practice with these 2 examples. Vamos a practicar entonces. Acá tenemos nuestras letras en las que vamos a indicar. Aquí tenemos el objeto y las características. Y con esto vamos a comenzar nuestra oración. Intenta hacerla, por favor. Entonces, this is, ¿cierto? This is. Vamos a colocarle entonces aquí this is a. Vamos a mirar qué viene si a o an. Entonces, this is a. Este es un. Entonces, maletín, ¿cierto? Maletín acá. Y vamos a analizar. Entonces, nuestra opinión, ¿estamos diciendo la opinión acá? No, entonces descartada opinión. Estamos diciendo el tamaño, size, ¿estamos diciendo el tamaño? No, descartado. Estamos diciendo la edad, sí, véala acá. Entonces coloquemos esta, this is a new, ahí está. Ahora, la forma, no estamos mencionando la forma. El color, sí señor, black, véala aquí. Entonces, black. El origen de esta maleta, de este bolso, sí, ¿cuál es? American, ahí está, americano, American. El material, estamos diciendo el material, no lo estamos diciendo. Y estamos diciendo el propósito, sí. ¿Cuál es el propósito? Que es escolar. Aquí está, school. ¿Y con qué terminamos? Con el objeto. Entonces nos queda así, como este. Entonces, this is a new black American school backpack. Ese sería el orden de esa. Vamos a hacer la número 2, entonces suit, que es traje. Y tenemos estas características, swimming, ¿sí? De natación, ugly, que es feo, big, grande, pink, rosado, y Chinese, que es la nacionalidad de China. My mother has, mi mamá tiene un. Vamos a mirar entonces qué. Sigamos el mismo orden. Entonces, opinión. ¿Cuál es nuestra opinión? Que es
feo. Entonces aquí tenemos ugly. ¿Qué pasa aquí? A o an. Entonces an, porque empieza con sonido de vocal, como lo veríamos anteriormente. My mother has an ugly, ya lo tenemos, sigamos con size, estamos hablando del tamaño. Sí, véalo acá, big. Estamos hablando entonces de la edad. No, no estamos hablando de la edad. De la forma, shape, no. El color, sí lo tengo, véalo aquí, pink. ¿Qué más estamos hablando? Estamos hablando, bueno, sigamos, el color. Nuestro origen, si es el origen es este, Chinese. Aquí está, Chinese. El material no lo tenemos y el propósito que es de natación. Entonces colocamos aquí swimming. ¿Y con qué terminamos nuestra oración? Con el objeto, swimming suit. My mother has an ugly, big, pink, Chinese swimming suit. Un poco larga la descripción. Entonces espero que les haya gustado. Por favor, los comentarios también son para practicar. Espero que se animen y dejen unas cuantas prácticas allí a ver qué tal. ¿Listo? Nos vemos en la próxima. See you next class. Bye bye. Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a trabajar una temática bastante interesante y sugerida por muchos de ustedes. Les agradezco mucho sus sugerencias. ¿Y qué es la temática de hoy? Adjective modifiers o modificadores de adjetivos. Part 1. Vamos a tener la parte 1 porque voy a hacer otro video relacionado donde aprenderemos otras formas de trabajar con esto. ¿Listo? Aquí tenemos 6 muy comunes y espero entonces que los podamos aprender sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a seguir esta estructura para las oraciones que vamos a construir. Como siempre, muchachos, traten de hacer las oraciones primero para que hagan una verificación de cómo está su escritura y la comprensión gramatical que tenemos hasta ahora. Look at this. Number 1. A lot. Pacho, ¿qué significa a lot? A lot significa mucho. Pacho, pero es que much también, far también y way también, sí. Ahí vamos a tener varias alternativas. Eso es lo bueno, que vamos a poder cambiar un poco y no decir siempre lo mismo. Entonces les voy a mostrar cómo podríamos trabajar con cada una de ellas. Y vamos a comenzar con esta número 1. Look at this. Me conseguí ese carro mucho más barato de lo que yo pensaba. Try to make it first. Intenten hacer esa ustedes primero y espero entonces que lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, me conseguí. ¿Quién se consiguió? Estamos hablando de yo. Listo, el verbo conseguir es en pasado es got. Listo, ahí lo tenemos. Si tienen dudas del verbo get, les recomiendo un video muy especial. Los dejaré en los enlaces de la página para que se apoyen y complementen. Sigamos, me conseguí ese carro. I got that car. Listo, ahora voy a hacer una pausa ahí. ¿Por qué? Porque estoy acá en esta primera parte, que es esa oración. ¿Listo? Mire que la estructura empieza generalmente así. Puede que no esté siempre la oración inicial, pero generalmente está acá. Entonces, me conseguí ese carro. Mucha atención. Cuando hablamos de mucho más barato, ahí ya estamos trabajando un modifier y estamos trabajando un comparative. That's why here is part of the structure. Esto es parte de la estructura. Ahora, muchachos, tengan muy presente algo. Nosotros podríamos trabajar esto también como quantifiers. Incluso les voy a dejar un video para que vean cómo se trabaja como cuantificadores. Pero como quantifiers estamos hablando con sustantivos. Y como modifiers estamos hablando de adjetivos. Es por eso entonces que tendríamos que trabajar en este caso el comparativo, porque los comparativos los hacemos con adjetivos. Pacho, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo describe cómo es algo, una persona, un lugar. ¿Listo? Si es bonito, feo, grande, pequeño, todo eso. Entonces ahí los dejo también ese video de los comparativos. Les voy haciendo esas recomendaciones porque eso complementa mucho. Pacho, sigamos, no hable tanto. Listo, sigamos y vamos a hacer la estructura. I got that car. Listo, antes de trabajar este modifier quiero que hagamos el comparativo. Conseguí ese carro, vamos a decir, más barato. Remember guys, the adjective barato in English is cheap. Estamos hablando de cheap, que es barato. Ahí está un adjetivo simple, está sin comparativo. Recuerde que para comparativo una de las reglitas es agregar ER. ¿Listo? Entonces ahí ya dice más barato. Pero yo no necesito decir más barato. En este caso nos están proponiendo decir mucho más barato. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar un modifier, un modificador antes de ese adjetivo que tenemos, el adjetivo comparativo. En este caso, el modifier que vamos a trabajar es este. ¿Sí? A lot cheaper. ¿Qué dice hasta ahí? I got that car a lot cheaper significa me conseguí ese carro mucho
más barato. Aquí decimos mucho, aquí decimos más barato. Y finalmente vamos a trabajar de lo que yo pensaba. Mucho cuidado porque algunas personas para colocar de lo que yo pensaba colocan ese of what I thought and it's not correct. Listo, no es correcto así. Generalmente en los comparativos vamos a tener ese then, el uso de than, que también tengo un video relacionado porque puede confundirse con that y con what. Ahí los tengo la diferencia. Y el complemento. Tienen este asterisco marcado acá porque puede que estén en la oración, pero puede que no. Entonces ahí lo pueden manejar. En este caso, este then significa que o de lo que. Podríamos tener esas dos alternativas. Entonces acá lo vamos a colocar para decir de lo que quién pensaba, de lo que yo pensaba. Then I, y pensaba en pasado es que el verbo pensar es think, but the past is thought. Ahí está entonces ese primer ejercicio, espero que lo hayan hecho perfectamente y si no, a tomar nota muchachos. ¿Listo? Let's continue with number 2. Mi hermana es mucho más cuidadosa que yo, o también podríamos variar un poco el final de lo que yo soy. Entonces vamos a hacerla muchachos. Let's do it together my friends. Listo, entonces estamos hablando de quién? My sister. This is the subject, este es el sujeto y prácticamente es parte de la oración. My sister is. Ahora vamos a hablar de cuidadoso, cuidadosa. What is the adjective? ¿Cuál es el adjetivo cuidadoso? We're talking about careful. Vamos a hablar de careful. Ese es simplemente el adjetivo. Pero para estos adjetivos largos no agregamos eres, sino que agregamos more. ¿Sí? More careful. ¿Qué dice hasta ahora? Mi hermana es más cuidadosa. Pero yo necesito decir es que mucho más cuidadosa, y en este caso voy a utilizar ese much. ¿Listo? Entonces por eso que vamos a colocar ese modifier ahí. Entonces, ¿qué dice? My sister is much more careful. Es mucho más cuidadosa de lo que yo soy o que yo. Tendríamos varias alternativas. Entonces vamos a hablar con ese then que ya sabemos que es de lo que. Sí, esa es una la opción. ¿Qué o de lo que? Una de las alternativas. Ahora, tendríamos dos opciones. Trabajar con ese pronombre objeto que es me para decir mucho más cuidadosa que yo, o mucho, si vamos a cambiar el final para decir mucho más cuidadosa de lo que yo soy, entonces podríamos trabajar esta parte también con ese verbo to be, then I am. ¿Sí? Entonces tendríamos then me o then I am. Ustedes ya manejan los finales y cualquiera de las dos opciones estaría correcta. ¿Cómo vamos hasta ahora? Espero que excellent, my friends. Look at this number 3. Ellos son mucho más puntuales que nosotros o de lo que nosotros somos. Recuerde que podríamos trabajar esos dos finales. Entonces estamos hablando de quién es they. Ese es el subject ahí y es parte de la oración. They are. Vamos a hacer entonces el uso de ese modifier, en este caso que es far, que se va a ver mucho, es bastante formal y es muy chévere que también lo vayan utilizando para que varíen un poco. Es que siempre decimos lo mismo, por eso es bueno ver varias alternativas. They are far. Ahora, más puntuales. Sí, estamos hablando de punctual, that's the adjective. And in this case is more punctual. Muchos más puntuales que nosotros. Entonces hablamos que then y nosotros estamos hablando de we, ¿cierto que sí? No, muchachos, ahí no va ese we. Si vamos a colocar ese we, entonces vamos a colocarle ese are. Then we are, de lo que nosotros somos. Pero si vamos a simplemente a decir que nosotros, recuerde que tenemos que manejar un pronombre objeto como lo manejamos en esta parte. El pronombre objeto allá es me, porque estamos hablando de lo que yo soy, el pronombre objeto de ese. Pero el pronombre objeto de we es, ¿cuál? Is as. Entonces así nos queda la oración. They are far more punctual than us. Ellos son muchos más puntuales que nosotros o de lo que nosotros somos. Recuerde que tendríamos esos dos finales, muchachos. Vamos muy bien, Pacho, muy bien. Let's continue, my friend. Look at this number 4. Este tema es mucho más fácil. Lo practicaré de inmediato. Try to do it first. Intenten hacerlo primero. Estamos hablando entonces de quién? De este tema. Entonces parte de la oración. Ese es el sujeto. This topic is. Ahí tenemos esa oración. Ya sabemos entonces que trabajamos acá ese way. Ese way, muchachos, nos está indicando mucho, pero es de una manera informal. Ojo, esto no es grosero. Informal no es grosero, sino que es un poco más de confianza. Entonces, para que lo tengan presente y lo puedan trabajar con mucha tranquilidad con sus amigos. This topic is way. Y como es más fácil, ya sabemos que el adjetivo es easy.
pero se transforma en el comparativo que vamos a anular esta y y vamos a cambiarlo así. ¿Listo? Easier. Easier significa más fácil y esto es mucho. Entonces, mucho más fácil. Ahí lo tenemos. En este caso, la oración no va a necesitar el uso del than ni ese complement porque hasta ahí llega. ¿Listo? No hay ningún problema, lo que les mencionaba que puede estar o no. Ahora vamos a seguir con la otra parte de la oración que es lo practicaré de inmediato. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo con el futuro will, ya saben que esta es la forma corta, I'll practice it, ¿sí? I'll practice it, lo practicaré. ¿Ese qué es? ¿Qué es este it? Quiero que me digan ese it, ¿qué será? Si tiene duda del uso del it, hay un video relacionado. Después de ver ese video vas a poder identificar qué es este it y espero que lo puedan responder en los comentarios. ¿Listo? Ahí se comparten entre ustedes. I'll practice it. ¿Y cómo es de inmediato? Estamos hablando de right, yes, right away. Eso significa de inmediato, right away. Yes, this topic is way easier. I'll practice it right away. Espero que eso sea verdad, muchachos, que lo puedan practicar. Look at this, number 5. Mi perro está un poco más juguetón desde que lo llevé al veterinario. Entonces, ¿cómo sería? Aquí ya estamos dejando la parte de mucho y vamos a pasar con a little para decir un poco. Entonces, empezamos con el subject de la oración. ¿Cómo sería? My dog. Listo, vamos a trabajar entonces aquí la primera oración que es my dog is. Esa sería sentence. Luego vamos con ese modifier, en este caso es a little. Vamos a colocarlo en esta parte. Muchachos, ya saben que a little puede ser un modificador, pero también puede ser a bit, para decir un poco. O si los combinamos un poquito, podría ser también a little bit, para decir un poquito. Entonces, un poquito más juguetón podría ser parte también de una buena oración. My dog is a little, y como es más, un poco más juguetón, a little more, y juguetón es playful. Estamos hablando de ese adjetivo, playful. Listo, desde que lo llevé al veterinario. Entonces, trabajamos con since. Since I took it, ¿sí? Mucho cuidado con ese it, prácticamente se vuelven a juntar por acá. Aquí estamos hablando de una cosa, aquí de otra. Tengan presentes el uso de it, muchachos. Since I took it to the vet. Casi no me cabe esta parte aquí y ahí está, el veterinario. Pero entonces que hayan sacado muy bien esta oración número 5. And finally, number 6, slightly. Slightly podría significar un poco, sí, podría ser trabajada como a little o también como ligeramente, cuando hay una pequeña diferencia. And this is the sentence that we're going to do. Entonces, esta es la que ahora vamos a hacer. Intenten hacerla primero. Carla y Héctor son un poco o ligeramente más altos de lo que son mis hijos o que mis hijos. Recuerden que tendríamos varios finales. ¿Cómo haríamos esta oración? Entonces vamos a hablar de Carla y Héctor, ¿sí? Carla and Héctor. Pacho, podríamos utilizar aquí they. Puede ser, muchachos, pero they podría ser utilizado acá si ya usted había hablado previamente de estos dos personajes. En este caso apenas los estamos mencionando. ¿Listo? Carla and Héctor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Are. Y luego, ¿qué viene? Ese modificador que son un poco o levemente o ligeramente. Are slightly, slightly. Y más altos. Entonces, ¿cómo es más altos? Estamos hablando de, I'm sorry, let's do the comparative with red color too. Yes, slightly taller. Pacho, pero eso no es taller, no, eso no es taller. Eso es tall, que es alto, y taller es más alto, nada de taller. ¿Listo? Carla and Héctor are slightly taller than, sí, que mis hijos, than my children, que mis niños, podría ser así. O también podría ser la otra opción, de lo que son mis hijos, than my children, sí, than my children are. Podríamos trabajar esta otra opción al final, than my children are. Listo, cualquiera de esas dos respuestas podría ser posible y espero entonces que lo hayan hecho muy muy bien. Muchachos, ahí tienen entonces para que le hagan ese capture y lo guarden en sus apuntes y que además lo puedan practicar right away, de inmediato. ¿Listo? Nos vemos en una próxima. No olvide compartir este video si les gustó y suscribirse a mi canal si no lo ha hecho para que esté siempre atentos. Hay unos que me preguntaban, Pacho, es que no sé cuándo me llegan sus videos. Active con la campanita para que sepa cuándo llegan un video y que puedas mejorar y estar siempre atento de lo último. ¿Ok? Bye bye, my friends, and see you next class.
Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a continuar entonces con los adjective modifiers o modificadores de adjetivos en la parte número 2. Espero que puedan aprender muchas cosas nuevas y practicarlas, que es lo más importante. Recuerde que eso es lo que da el aprendizaje, la práctica. Antes de continuar, quiero saludar también a Melvin Otoniel, que como ustedes ha estado muy pendiente de todos los videos. Saludo para ti, Melvin. Espero que tú y todos los demás puedan disfrutar la clase de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces. Como ven, ya tenemos algo de información acá lista porque quiero que hablemos un poco de esto para que hagamos la diferencia en lo que viene. Esto también es importante. En esta parte no vamos a hablar de modifier, sino de quantifier and intensifier, cuantificador e intensificador, que ya les voy a explicar. Nosotros en el curso básico vimos algo de esto, se los voy a recomendar porque les va a ayudar mucho. Esas recomendaciones importantes porque no solamente se ve el uso de too much, sino too many, so much, so many y se hacen algunas diferencias. Entonces se los voy a recomendar. En este caso, este too much va a significar demasiado o demasiada. Se utiliza con sustantivos y verbos. Estos sustantivos tienen que ser sustantivos no contables, algo que no podemos contar. ¿Listo? Entonces recuerde que un sustantivo es un objeto, una cosa, un lugar. Y los verbos estamos hablando de acciones. ¿Sí? Ahora, cuando lo trabajamos, este too much es trabajado con sustantivo no contable, está trabajando como quantifier, ¿sí? Porque está incrementando como la cantidad. Y cuando lo trabajamos con verbo estamos hablando de intensifier porque está hablando o intensificando un poco más esa acción. Aquí tenemos unos ejemplos. We have some examples here and they are. That's too much food. Esa es demasiada comida. Mire entonces que estamos hablando de la cantidad, ya es un poco más la cantidad de comida que se está trabajando. Mire que comida es un sustantivo no contable porque no puedes decir 2, 3 comidas, 4 comidas, 5 comidas, no. Entonces tengan cuidado con eso. Let's continue here with the verb. You're eating. Si este es el verbo, estás comiendo. You're eating too much. Estás comiendo demasiado. Ya no es normal. Estamos intensificando cuánto tú comes. Estamos intensificando ese verbo. Now here, look at this. I have too much to do. Tengo demasiado que hacer. ¿Sí ven? Entonces estamos intensificando esa acción o eso que hay que hacer. Entonces ahí tenemos eso. Listo, eso es muy importante porque acá vamos a hacer algunas diferencias con los modificadores ya que se puede parecer un poco a esto. Listo, muy atentos entonces porque vamos a comenzar con los modificadores. Vamos a comenzar entonces con el uso de so y to. Estos serían adjective modifiers, modificadores de adjetivos. En este caso, so va a significar tan y to va a significar demasiado. Ellos también comparten una definición que es esta que voy a colocar por acá en rojo, que es muy, o cuando decimos very, también very sería un adjective modifier. Ahora, tenemos acá los usos. En los usos se comparten los doble ad porque estamos hablando de adjective, mire que empiezan con AD, ¿sí? Adjective, ¿sí? Los adjetivos, adjectives and adverbs. Payo, es que yo tengo un enredo con esos adjetivos y adverbios, yo no entiendo eso. Muy bien, yo también a veces me enredaba con esto, pero eso es muy sencillo. Es más, cuando estamos aprendiendo inglés, también estamos aprendiendo español. Recuerde, un adjetivo da una característica del sujeto, ¿sí? De esa persona, o de ese objeto, o ese algo. Ahora, los adverbios dan esa información sobre el verbo. Es más, la palabra verb está por ahí incluida. Entonces, adjectives hablan sobre el sujeto y los adverbios hablan sobre la acción. Eso es todo. Entonces, por eso entonces que lo vamos a manejar. Pacho, no entiendo. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a tratar de hacer este primero. Look at this. Intenten hacer este. Look at this. Yo estoy mareado. ¿Cómo haríamos esa oración? ¿Cómo haríamos? Let's do it together, my friends. We say here, I'm dizzy. Dizzy is an adjective. Eso es un adjetivo. Estoy mareado. Pacho, pero ahí no está utilizando ningún modificador. Muy bien. Aquí no estoy utilizando uno de estos. ¿Pero para qué? Para que miremos una diferencia de cuándo utilizarlo. Ahora, si nosotros vamos a colocar un modificador, en este caso vamos a colocar este so, mire cómo quedaría la oración. We say here, I'm so, y vamos a colocar ese adjetivo que estamos trabajando que es dizzy. Yo estoy tan mareado, ¿sí? Mire que esta expresión casi siempre también va a tener un final, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? I'm so dizzy that, ¿sí? Estoy tan mareado que, y vas a mencionar alguna oración, probablemente la causa del mareo. Estoy tan mareado que, o la consecuencia mejor, entonces ahí trabajaríamos. Entonces, miren la diferencia de las dos. Estoy mareado, normal. Cuando ya tú dices I'm so dizzy, estoy tan mareado, estás subiéndole el grado al mareo.
Esto también es conocido como adverbios de grado, ¿sí? Entonces tengan muy presente esas dos posibilidades. Ya saben que podríamos decir I'm so dizzy o I'm so dizzy that. ¿Listo? Cualquiera de ellas está muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo con un adverbio. Vamos a decir, por ejemplo, try to do this one. Ella camina rápido, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Están presentes, muchachos? Listo, mucho cuidado con eso. El verbo caminar, walk. ¿Qué tengo que hacer? Le agregamos la S por tercera persona. ¿Y cuál es el adverbio acá? Fast, ¿sí? Recuerden, muchachos, Daisy está hablando de esta persona, ¿sí? Del sujeto que soy yo en esta oración, o sea, el adjetivo Daisy. Ahora, esta parte de adverbio, este adverbio que tenemos fast, está hablando es sobre este, ¿sí? Este es el verbo. Por eso entonces este adverbio da su información del verbo. ¿Cómo camina ella? ¿Sí? ¿Cómo camina ella? Está caminando rápido. ¿Sí ven? Entonces es por eso que estamos hablando de ese adverbio ahí. Ahí tenemos algo modificado. No. Pero entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ella camina demasiado rápido. ¿Cómo sería entonces? She walks, ¿sí? Vamos a colocar ahí, she walks. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar ese demasiado y es por eso que le vamos a colocar así, too. ¿Y cómo es rápido? Too fast. Ahí está. Hay algunas personas, mucho cuidado con lo que les voy a decir, algunas personas que a ese too acá le colocan esto como aquí lo teníamos, too much fast, para decir demasiado rápido, porque Pacho dijo que era too much, era demasiado. Sí, es demasiado, pero ¿con qué? Con sustantivos y con verbos. Y fast no es nada de eso, ni es un sustantivo, ni es un verbo. En este caso es un adverbio, es por eso entonces que solamente podríamos trabajar este too fast acá. A menos que veamos estas otras opciones de las que vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Espero que me estén siguiendo hasta ahora, muchachos. Bien, tomen nota por favor hasta ahí. Vamos a mirar entonces las otras posibilidades que tendríamos cuando aplicamos esto. Look at this, far to. Sí, ese far to es muy formal, entonces lo podríamos trabajar acá. Much to también podría ser aplicado, ya es más neutro. Y la otra que es muy informal, que sería way to. Pachi, ¿qué significa todas esas tres opciones? Todas tres significan demasiado. Mire que estamos hablando de mucho o de demasiado, ¿sí? Estamos aplicando bastante eso, pero para que tengan varias alternativas de trabajo. Pachi, ¿cuáles son los usos? Muy bien, también se va a utilizar en este caso para los doble add, que son adjectives and adverbs, adjetivos y adverbios, lo mismo que estábamos trabajando, tenemos los doble add acá, ¿bien? Entonces tengan mucho cuidado, que todo esto significa demasiado. Ahora, hay una canción, por ejemplo, de Adele, donde ella menciona este primer ejemplo que dice así, intenten hacerlo. Mis rodillas estaban demasiado débil, ¿sí? ¿Cómo haríamos esa oración? Entonces, mis rodillas, entonces, ¿cómo sería? My knees, mis rodillas estaban. Entonces, estamos hablando de where. ¿Listo? Ahí está. Demasiado. Adele en la canción, incluso que le voy a recomendar, que se llama Set Fire to the Rain, ¿sí? Prender fuego a la lluvia, que es muy muy interesante y muy chévere esa canción. Ella menciona este acá, far too, y débil, estamos hablando de ¿cuál? De weak, far too weak, demasiado débiles. Entonces, my knees were far too weak. Espero que las puedan escuchar, que es muy interesante. Incluso les voy a recomendar la página donde tengo las letras de canciones para que ustedes puedan completar y mejorar su oído. Listo, my knees were far too weak. Cuando estamos diciendo eso, entonces estamos diciendo, mis rodillas estaban ¿qué? Demasiado débiles. Este es un adjetivo que estamos trabajando. Mire que lo podríamos trabajar con adjetivos. Bien. Pacho, y yo podría reemplazar este far too, lo podría reemplazar por much too. Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces podríamos decir, my knees were much too weak. ¿Listo? Miren la diferencia acá. Much too y too much. Es por eso entonces que era importante haber visto esto previamente. Recuerde que too much es solamente para sustantivos y verbos. Cuando hablamos de much too, estamos hablando de adjetivos y adverbios. ¿Sí? Tomen nota de eso, muchachos, porque es muy importante que tengan ese apunte listo. Ahora, vamos a intentar hacer este otro ejemplo. Intenten hacerlo. Dice, la chica se comportó demasiado mal, ¿sí? Se comportó demasiado mal y vamos a colocarle, por ejemplo, ayer, ese complemento.
Entonces, la chica, vamos a colocar the girl. El verbo comportarse es el verbo behave. Sí, vamos a colocarlo en pasado con ese ed. ¿Listo? The girl behaved demasiado. ¿Con cuál hacemos? Vamos a hacerlo con ese bien informal. Way, yes, way too. Y demasiado mal, ¿cómo sería? Mal sería ese, bad, ¿cierto? Sí, pero ese mal es un adjetivo. Y acá yo estoy hablando de cómo se comportó. Yo quiero dar esa información sobre ese comportamiento, sobre el verbo comportarse. Quiere decir entonces que este adjetivo lo tengo que convertir en un adverbio. ¿Y cómo lo convertimos en un adverbio? Eso también lo vimos en el curso básico que lo voy a recomendar y es colocando li. Entonces, ¿cómo sería? The girl behaved way too badly. Y vamos a hablar de ese complemento que mencionábamos, que es yesterday. ¿Listo? The girl behaved way too badly yesterday. La chica se comportó demasiado mal ayer. Algunas personas dicen acá demasiado malamente, pero malamente de pronto no es una definición muy acomodada para nosotros en español. Listo, ahí lo tenemos entonces, ya saben que podríamos jugar con cualquiera de estos. Podrías decir, the girl behaved far too badly, much too badly, or way too badly. Cualquiera de ellas estaría muy correcta en esta parte. Muy bien, vamos a continuar entonces con el uso de by far. En el canal también hay un video del uso del by, los varios usos que tiene, y este podría ser uno de ellos complementándolo con esta expresión, by far. ¿Qué significa by far? Estamos hablando de lejos. Ese de lejos no estamos hablando de distancia, bueno sí, como una pequeña distancia, pero es prácticamente en la diferencia que hay entre otras cosas. Sí, ya les voy a dar algún ejemplo. También otra expresión que podríamos trabajar es esta que es por mucho. Normalmente cuando utilizamos este by far lo que hacemos es subir el tono de nuestra voz para dar como un énfasis mucho más fuerte. Listo, este by far es más bien informal, pero también lo podríamos trabajar sin problema y se ve mucho. Ahora, ¿cuáles son los usos? Acá en los usos se trabaja mucho con la parte superlative, el superlativo, ¿sí? Pacho, ¿qué es el superlativo? En el canal hay un video para que puedas buscarlo. Sí, disculpe que le haga esas recomendaciones, pero me parecen importantes para que complementen, que es lo que necesitamos aprender. Listo, entonces ahí lo tenemos, superlative y comparative, en el superlativo y en el comparativo. ¿Cómo así que yo no entiendo? Vamos a hacer una primera oración y traten de hacerla primero. Look at this. Este juego es por mucho el mejor juego de la historia. ¿Sí? ¿Cómo trabajaríamos esa oración? Este juego, we're talking about this game. Este juego es por mucho, is. Y vamos a colocar ese by far. This game is by far. ¿Sí? Ahí es donde hacemos como ese énfasis. By far, the best. Vamos a colocar así el superlativo, the best. The best game de la historia o de todos. The best game ever. Ese ever también hay un video para que lo aprendan, el never y el ever. Ahí entonces tenemos ese uso de by far, podríamos aplicarlo con la definición de lejos o por mucho. Este juego es de lejos, mire que no estamos hablando de la distancia, sino de una gran diferencia. Es by far the best game ever. Ahí entonces tenemos este primer ejemplo. Let's continue with the comparative. Try to do it first. Este carro es peor que este por mucho o de lejos, ¿sí? Mire que podríamos trabajar ese comparativo también con esto. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración? This car. ¿El comparativo cuál es? Es y el adjetivo peor. Estamos hablando de worse. Este sería el comparativo que estamos trabajando. Is worse than this one. Es peor que este. El uso de ese one es prácticamente un comodín, que también hay un video relacionado. Ahí disculpen nuevamente. ¿Listo? This car is worse than this one. By far. ¿Listo? Colocamos esa coma para hacer ese énfasis final. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo? Este carro es peor que este por mucho o de lejos. ¿Listo? This car is worse than this one by far. Ahí está entonces el uso de todos estos modificadores. Espero que los tengan muy presentes a la hora de trabajar texto, de que usted pueda realizar oraciones y sobre todo en la parte oral, que es lo más importante, lo que necesitamos. Bien, ahí está entonces para que le hagan ese capture, muchachos. Espero que hayan disfrutado esta clase y bueno, no olvide suscribirse al canal, compartir este video con muchas otras personas. Ya sé que estas herramientas les pueden servir mucho para su aprendizaje y todos sus ideales. ¿Ok? Bye bye my friends and see you next class.